Arnold Alois Schwarzenegger nació el 30 de julio de 1947 en Thal, una pequeña aldea austríaca. De familia muy humilde, su padre Gustav trabajaba de jefe de policía local y su madre, Aurelia, antigua oficinista, era la típica ama de casa exigente con la limpieza y el orden, aparte de llevar las escasas finanzas domésticas. Arnold tenía un hermano, Meinhard, que era un año mayor que él. Su educación fue estricta. Como ha confesado en numerosas ocasiones, nunca faltaban los castigos físicos si desobedecíamos a nuestros padres. Pero para Arnold y su hermano esto era algo normal, ya que se veía en todas las familias del entorno. A los 10 años, y gracias al dinero que ganaba vendiendo helados en un parque público o incluso mendigando, Arnold recogía el dinero suficiente para poder ver a sus estrellas favoritas, Johnny Weissmuller, Steve Reed o Rec Park, en el cine de la localidad. Con ellos volaba su imaginación, viéndose protagonista de su propia película. En el último curso del colegio, tuvo que realizar un trabajo sobre Kurt Magnus, Mr. Austria. Esto fascinó a Arnold, que no podía imaginar cómo un tipo con gafas podía levantar en press banca 190 kilos. A partir de ese momento, prestaba mucha más atención al cuerpo de los atletas y a la forma en la que se ejercitaban. Esto hizo que entablara amistad con boxeadores, luchadores y otros atletas, comenzando a practicar todo tipo de ejercicios. 2 años más tarde, el propio Kurt supo del potencial de Arnold, dado que en tan solo un verano había logrado desarrollar un buen físico, así que lo invitó al gimnasio Aesthetic Union en Graz para poder entrenar con pesas. La filosofía de Kurt era clara y sincera: no hay fórmulas mágicas, si uno quiere algo, tiene que ganárselo. En 1962, con 15 años, el gimnasio se había convertido en su segunda casa y la revista de culturismo en su Biblia de entrenamiento y nutrición. A cada serie dolorosa, cada repetición adicional era un paso más que le acercaba a la meta. Justo antes de alistarse, en 1965, se inscribió para su primera competición internacional, el Mister Europa Juvenil de Stuttgart. Dado que estaba en periodo de instrucción, no podía dejar el cuartel. Aún así, y tras 7 horas de tren, Arnold estaba compitiendo, consiguiendo el título de atleta juvenil mejor formado. Pese al arresto que inicialmente le impusieron, más tarde el servicio militar se convertiría para Arnold en el mejor sitio donde poder comer, crecer y entrenar que se podía haber diseñado. Tal era su crecimiento que cada 3 meses se veía obligado a cambiar de uniforme a una talla mayor. En el mundo del culturismo ya se había corrido la voz del chico austriaco con bíceps de 48 centímetros. Arnold recibió una oferta de Rolf Putzinger, promotor de fisiculturismo, para ejercer de monitor en un gimnasio en Múnich. Ya en Múnich se aloja inicialmente en casa de Rolf, pero tiene una mala experiencia causada por las tendencias homosexuales de su nuevo jefe, debiendo recurrir a Albert Busek, un editor de revistas, quien le habilita un pequeño cuarto en el gimnasio para su estancia. Albert vio desde el principio en Arnold un gran potencial y estaría dispuesto a ayudarle en todo. En esa época llegó a entrenar hasta 3 o 4 veces al día, aunque lo normal era una sesión de mañana y otra de tarde. El compañero preferido de Arnold en aquellos momentos era Franco Columbu, quien rápidamente se convertiría en su mejor amigo. Ambos se estaban preparando para competir contra los mejores culturistas, en el evento más importante de la época, el Mister Universo de Londres, al que pudo asistir, curiosamente, gracias al dueño del gimnasio rival, Reinhard Smolana, que reunió los 300 marcos para el pasaje de Arnold. El evento se celebró en el Teatro Victoria Palace, donde Arnold competiría en la talla alta, dentro de la categoría amateur, quedando segundo tras Chester Johnston, que pese a estar 20 libras por debajo de Arnold, estaba más curtido en las poses sobre el entarimado
y mostraba mejor definición. Arnold, después de reflexionar, se prometió que jamás volvería a una prueba por competir. Iría a ganar. Wade Bennett, juez del evento y propietario del mejor gimnasio de Londres, invitó a Arnold a pasar unas cuantas semanas en su propia casa, tratándolo como un hijo más de su numerosa familia. Wade trabajó con Arnold su rutina de poses, intentando transmitirle fluidez a sus movimientos. Por mediación de su nuevo mentor, Arnold conoce a uno de sus ídolos, Reg Park, realizando con él varias exhibiciones para darse a conocer, algo que formaba parte del ritual mediático habitual en aquella época. De regreso a Múnich, se concentró en promocionar el gimnasio en donde trabajaba y en la preparación para lograr ser Mr. Universo. Es en esta época donde Arnold empezó con el uso de esteroides. Al fin y a la postre, sus mayores competidores los usaban, daban resultados y Arnold no quería estar por detrás de ellos, bajo ningún concepto. En 1967, cuando viaja nuevamente a Londres, había conseguido 10 libras más de músculo, consiguiendo ganar tanto en su categoría amateur, alto, como en la global. Arnold empezaba a destacar como joven promesa del culturismo. Reg Park le había prometido que si ganaba el Mr. Universo, lo invitaría a su casa en Johannesburgo, Sudáfrica. Así que tras el concurso pagó el billete de Arnold, quien pasó 3 semanas realizando exhibiciones y entrenando junto con el ídolo de su infancia. Aprendió de su anfitrión que los límites del cuerpo, la mayoría de las veces, nos lo impone nuestra mente. Gracias a esto, Arnold comenzó a mover más peso en sus entrenamientos. Nuevamente en Múnich, Albert se centra en dar a conocer al nuevo Mr. Universo. Se le ocurrió hacer caminar a Arnold por toda la ciudad con su bañador de posar, lo que levantó mucha expectación, tanto en la gente como en los medios, y permitió socializar aún más si cabe a Arnold. Incluso llegaron a celebrar eventos del Mr. Europa en salones cerveceros para acercar el mundo del culturismo a la gente de la calle. Arnold sabía que para alcanzar su meta debía de brillar nuevamente en el Mr. Europa de 1968. Dedicó de 4 a 5 horas diarias, 6 días por semana, a entrenar de forma dura. Su objetivo era aparecer en el Victoria Palace siendo todavía más grande y más fuerte, y liquidar a su competencia. Con sus 6 pies y 2 pulgadas y 250 libras, ganó de manera incontestable su primer certamen como profesional. Lo mejor fue que de regreso al hotel le esperaba en recepción un telegrama de Joe Weider, apodado Kingmaker, que decía: «Felicidades por su victoria, es usted la nueva joven sensación, se convertirá en el más grande culturista de todos los tiempos». Y le invitaba, con los gastos pagados, a viajar a América al siguiente fin de semana para competir en el Mr. Universo de su federación en Miami. El sueño que de niño Arnold imaginó comenzaba a hacerse realidad. Una vez en Miami y con relativamente poca preparación, Arnold no tuvo problemas para derrotar a los rivales de su categoría. Pero el mejor de la talla baja era ni más ni menos que el Mr. America Frank Zane, que presentaría quizá la mejor forma física de toda su carrera. Aún así, Arnold y Frank empatarían en la puntuación final, pero las rondas previas hicieron ganador general del evento a Frank Zane. Arnold confesó más tarde: «Acabo de ser vencido por un pollo con brazos de 17 pulgadas». Pese a la decepción personal que Arnold sintió esa noche, al día siguiente Joe Weider lo llamó para proponerle algo. Le ofrecería un apartamento en California, un auto y gastos de manutención para poder dedicarse plenamente a entrenar. A cambio, Arnold debería colaborar en la revista del propio Joe y adaptarse a los métodos de entrenamiento diseñados entre ambos. El objetivo de Joe estaba claro: convertir a Arnold en el mayor culturista jamás visto sobre un entarimado. Arnold ese mismo año se trasladaría a California para empezar su sueño americano.